Bueno, empezamos, si les parece bien. Sí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Campillo y a nombre del Núcleo de Innovaciones Efectivas de Política Pública del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, les damos a todos una cordial bienvenida a esta actividad que se enmarca en el proyecto de investigación sobre programas de transferencia condicionada en Argentina y Chile, un análisis desde la perspectiva comparada. Este proyecto inició en 2019 con esta colaboración entre investigadoras de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata. Este año iniciamos esta serie de diálogos a partir del mes de junio con la conferencia de Mariana Gabrinetti sobre el tema de las políticas sociales en Argentina, y continuamos esta actividad el día de hoy y la próxima semana para hablar de manera particular de las diferentes perspectivas que en clave comparada podemos tener de los programas de transferencias condicionadas en ambos países. La temática es, además de interesante, bastante pertinente cuando introducimos, además, dos elementos adicionales al análisis. El primero es el papel que estos programas y políticas sociales tienen en contextos de crisis, especialmente ahora con el tema de la pandemia. Y el segundo tiene que ver con el rol y la importancia del trabajo social en la operación y en el éxito posible de estas políticas. Si me permiten, entonces, haré 2 minutos de contexto para situar el tema de la crisis sobre el cual vamos a estar discutiendo a propósito de los sistemas de protección social. Hemos visto que a partir de la emergencia que nos ha planteado la pandemia, se han ido actualizando muchas cifras acerca de el crecimiento económico que se espera para la región en este año. De acuerdo a la CEPAL, con la información que se cuenta hasta este momento, se piensa que observaremos un decrecimiento del PIB en toda América Latina y el Caribe de cerca del 5.3% en este año. Aunque hay una marcada heterogeneidad en términos de desempeño económico entre los diferentes países de la región, en general el Banco Mundial estima una contracción de cerca también del 4.6%, y el Fondo Monetario Internacional coincide en la visión de que en promedio las economías regionales disminuirán en un 5.2% este año. Este decrecimiento, decíamos, tiene un comportamiento heterogéneo en la región, mientras que en Argentina se estima un decrecimiento del 6.5%, al igual que lo que sucedería en México, y de un 5.2% para Brasil. Para países como Perú, Uruguay y Chile, la contracción sería ligeramente menor, cerca de un 4%. Esto tiene implicaciones importantes, dado que la incidencia de la pobreza en la región aumentaría de un 30 a cerca de un 35% este año. Eso representa en términos absolutos un incremento de casi 29 millones de personas en situación de pobreza, que se sumarían a un total de 214, casi 215 millones de personas en situación de pobreza en todo el continente. La pobreza extrema pasaría del 11 a cerca del 14%. Estamos hablando de 16 nuevos millones de pobres extremos para la región. Estos resultados acentúan una tendencia creciente en los crecimientos de las brechas de desigualdad, con crecimientos del índice de Gini entre 1 y 2 puntos, disparado por el incremento acelerado en la tasa de desempleo, para llegar a cerca de 38 millones de desempleados en la región.
Estas estimaciones demuestran no solo la necesidad de priorizar las políticas y los programas de protección social dirigidos a mitigar los efectos económicos de esta pandemia sobre la población más vulnerable de la región, sino también resalta la importancia de hacerlo considerando estas brechas de desigualdad de las que ya adolecía la región y que probablemente van a agudizarse conforme continúe la emergencia. La protección social, entonces, es clave en la respuesta a esta emergencia, a esta crisis, cuyo control ha afectado la vida y la forma de vida de las sociedades y de las familias en todo el mundo. En América Latina, los componentes e instrumentos de la asistencia social, la seguridad social y las políticas de mercado se han activado, pero han tenido resultados medianamente alentadores y en el mejor de los casos todavía no tenemos indicadores de que hayan sido realmente eficientes como respuesta a esta emergencia. Para conocer con mayor profundidad la realidad de la región, tenemos el placer de conversar hoy con invitados que se han dedicado a trabajar este tema de políticas sociales, especialmente para la Argentina. Ellos nos compartirán sus perspectivas sobre los desafíos de las políticas sociales y los sistemas de protección social en momentos de crisis, como los que actualmente estamos viviendo en la región y a nivel global. Si me permiten, presentaré con mucho gusto a María Ángeles Calvo, Agustina Favero y Germán Arriaga. Les damos la bienvenida. Mis compañeras del Departamento de Trabajo Social, Gabriela Rulilar y Tali Reiniger, nos acompañarán y nos apoyarán en el desarrollo de esta actividad. Invitamos a todos los participantes, les damos la bienvenida y les pedimos que conforme vayan teniendo preguntas o comentarios, reacciones a la oferta y a las visiones de nuestros ponentes, lo compartan en el chat de Zoom para que en un segundo momento puedan tener un diálogo con nuestros ponentes del día de hoy. María Ángeles Calvo es licenciada y magíster en Trabajo Social, doctoranda del programa de Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora y docente y pertenece al Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de esta misma facultad. Es docente en la Cátedra de Trabajo Social 2 y actualmente se desempeña como asesora técnica del doctorado en Trabajo Social. Se encuentra desarrollando una beca de finalización de doctorado apoyada por el CONICET. Agustina Favero es licenciada en Trabajo Social, magíster en Derechos Humanos y doctoranda en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Docente, investigadora y extensionista, actualmente se desempeña como secretaria técnica del Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad. Es autora y coautora de diversas producciones, ponencias y artículos especializados en el campo de las políticas sociales y la intervención profesional en trabajo social. Además, cuenta con experiencia en el ejercicio profesional en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, especializada y vinculada con la niñez, la adolescencia y la juventud. Y además nos acompaña Germán Arriaga, especialista en políticas sociales, también de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Sociología, maestrando en Políticas Públicas y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Se desempeña como docente en la Cátedra de Política Social en esta misma Facultad de Trabajo Social y es autor de Problemáticas Sociales Contemporáneas del Catolicismo en Argentina, Aborto, Matrimonio Igualitario y Educación Sexual desde una perspectiva histórica. Es autor también de ponencias presentadas en eventos científicos y artículos en revistas académicas. Les damos a todos la más cordial bienvenida a las compañeras investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata que nos acompañan, a los estudiantes de pregrado y de posgrado de nuestra Facultad de Trabajo Social y a todas quienes nos acompañan esta tarde
para compartir esta visión sobre los sistemas de protección social. La sesión constará de dos partes. La primera, donde los participantes responderán una serie de preguntas guía que ya hemos compartido con anterioridad para que ellos puedan plantear de forma general su evaluación de estos tópicos en términos de una visión realista y crítica del contexto argentino. En la segunda parte, abriremos el espacio para recibir las preguntas y comentarios de los asistentes, de modo que podamos promover un diálogo abierto con todos los participantes. Les invitamos, de nuevo, a ir compartiendo sus comentarios y preguntas en el chat, de manera que podamos agilizar la presentación y el diálogo entre todos nosotros. Las preguntas que funcionan como eje fundamental de estas exposiciones iniciales son las siguientes. ¿Qué caracteriza a la protección social en Argentina? ¿Qué diferencias o semejanzas se identifican respecto a los esquemas de protección de otros países de la región en general y especialmente en el caso argentino? ¿Cuáles son los desafíos de las políticas sociales que se presentan en contextos de crisis como la actual? ¿Y qué aportes, desafíos o debates desarrolla el trabajo social al respecto? Vamos a escuchar primeramente la participación de Germán y eventualmente Agustina y Marian irán también tomando la palabra. Adelante, muy bienvenidos. Bueno, Claudia, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y me toca abrir con toda la responsabilidad que eso implica, así que lo vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿qué caracteriza la protección social en Argentina? Lo que podemos marcar, como para arrancar, es un contrapunto, es decir, hacer un contrapunto con el sistema de protección chileno. Entonces, lo que caracteriza al sistema de protección chileno es, en primer lugar, una ampliación progresiva de políticas no contributivas, siempre articuladas con las contributivas. En ese sentido, el programa Puente, Chile Solidario y luego el ingreso ético familiar, como antecedentes, dan cuenta de parte del esquema que adopta Chile y la región, sobre todo, a través de los mecanismos de programas de transferencias condicionadas. Siempre desde una perspectiva de derechos, con avances y con retrocesos, y con miras a una ampliación cuantitativa de la población en cobertura, sobre todo en el caso chileno y argentino a partir del 2000, enfocados hacia una reducción de la pobreza. En el caso chileno, la creación del Ministerio de Desarrollo Social en 2011, que sustituye al de Planificación, y las reformas de Bachelet del sistema previsional y en salud, direccionan a las políticas sociales en Chile hacia esta reducción de la pobreza y a reducir las brechas de desigualdad que comentaba recién hace un ratito Claudia. Quizás la protección social en Chile tenga algunos rasgos más, si se quiere, estandarizados y con límites, al igual que en el caso argentino, puestos en las condicionalidades, y sobre todo en los sujetos a los que se direccionan las políticas. Ahora, para marcar un contrapunto con Argentina, lo que podemos decir es que el sistema de protección social tiene un antecedente, si se quiere, más histórico en el peronismo clásico, en el primer peronismo. Y en ese sistema de protección social integrado, y con la creación de las cajas previsionales para amplios sectores asalariados. Esto es lo que constituye quizás el antecedente más notable y más relevante de la región, mediado por el Instituto Nacional de Previsión Social en Argentina. Siempre cuando nosotros abordamos el peronismo clásico o el primer peronismo, lo que hablamos es esa analogía ya tan famosa entre la mano derecha y la mano izquierda del Estado, una mano derecha enfocada hacia siempre el sector, fortalecer el sector, la cobertura y la protección social en el sector de asalariados, en términos cuantitativos y cualitativos, y una mano izquierda dentro del enfoque y la lógica de una integración y una inclusión de sectores marginados históricamente en Argentina. Ahora bien, a principios del 2000, lo que nosotros podemos siempre ver, ya hablando en el caso de lo que es el caso argentino y el caso chileno, y en la región, es que se comienza a visualizar una vocación más universalista de las políticas. Para el caso argentino, ya se vislumbra a partir de 2003, para el caso chileno, quizás el periodo lo podemos abarcar entre lo que es 2006 y 2011.
si se quiere, más visible. Sobre todo, esto está mediado siempre por un enfoque de derechos, y a través del formato, y esto siempre hay que decirlo, el formato de programas de transferencias condicionadas de ingreso. Este es el mecanismo que históricamente la región, a partir de 2000, ya había algunos antecedentes en los 90, pero con un sentido redistributivo, si se quiere, y un sentido más en el acento puesto en la inclusión social, se empiezan a trabajar las transferencias condicionadas como un mecanismo para poder atacar tanto la pobreza, atacar los focos duros de pobreza estructural, y empezar a establecer algún mecanismo, con éxitos, con fracasos, en mayor y menor medida, pero mecanismos para redistribuir alguna porción de la riqueza. Entonces, siempre nos encontramos con esto, con el programa de transferencia condicionada, con algunas exigencias en las condicionalidades, esto también hay que señalarlo, por parte de los sujetos que son destinatarios o destinatarias, o beneficiarios en términos discursivos de las políticas de estos programas, y entonces nos encontramos también con ese esquema discursivo en el diseño de las políticas, un esquema discursivo que se aboca a la inclusión y un enfoque de derechos, pero que muchas veces pueden llegar a operar, en Argentina lo podemos llegar a ver en la transición en el 2001 y 2002, pueden seguir operando bajo lógicas de focalización. Esto es particularmente en Argentina, con el plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados en el 2002, y que de hecho la normativa lo titula como derecho familiar a la inclusión social. Se empieza a trabajar desde un marco discursivo la lógica de la inclusión, con un enfoque de derechos, pero muchas veces perduran estos núcleos de operacionalización e implementación de políticas en una lógica más bien focalizada. Y también es una tensión que expresa el lugar que le asignan los distintos proyectos a estas políticas. Es decir, nosotros podemos trabajar un espacio, podemos abordar el lugar que le otorga la hegemonía neoliberal en los 90 en Argentina y en Chile, si se quiere, como un espacio residual de las políticas sociales, atacando la pobreza extrema, o por otro lado podemos empezar a trabajar estados sociales como un mecanismo de inclusión y reconocimiento de derechos sociales. Bien. Agus, ¿querés continuar? Y yo después, si no te molesta, te interrumpo para seguir trabajando. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Se me escucha bien? Bien. Bien, en relación a lo que compartía Germán y a la primera pregunta en relación a qué era lo que caracterizaba el sistema de protección o de protecciones sociales en la Argentina, a mí me interesaba compartir algunas consideraciones o algunas discusiones colectivas que nos damos desde nuestros proyectos de investigación en el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad, en torno a la protección social brindada por la Asignación Universal por Hijo, y en este camino identificar desde el enfoque de derechos, como decía Germán, algunos aspectos en relación al sistema de protección integral de derechos en materia de niñeces, adolescencias y juventudes, para que puedan aportar al debate sobre la orientación de las políticas tendientes a la conformación y consolidación del sistema de protección social. Para profundizar un poquito en relación al enfoque de derechos, este enfoque es impulsado o desarrollado, es una noción desarrollada por Víctor Abramovich y Laura Pautasi, y es una matriz conceptual y también una matriz metodológica que establece, en base a los derechos humanos, una construcción de estándares al interior de las políticas públicas que se fundamentan en las obligaciones positivas y negativas del Estado para que se traduzcan en acciones que den curso a esas obligaciones. ¿Cuáles son los estándares? Por ejemplo, la universalidad, la no regresividad en las políticas públicas en torno a derechos adquiridos, la asignación de recursos presupuestarios suficientes, la participación, la igualdad. Y en este marco observamos que durante los primeros 15 años del siglo XXI, la cuestión de derechos fue adquiriendo centralidad en nuestra vida pública, en nuestra vida política, en un contexto sociopolítico latinoamericano en el que hubo un gran avance de la legislación en materia de derechos humanos,
e impulsó un proceso de democratización, de reconocimiento de derechos. Por supuesto que este avance no es un proceso lineal, considerando, como decía hoy más temprano Claudia, entendiendo que América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad, entendiendo a las desigualdades en sus múltiples dimensiones, que producen escenarios de exclusión e injusticia. Y es en este contexto cargado de tensiones, ubicamos la reconfiguración de la institucionalidad en materia de niñeces, adolescencia y juventudes, y en el año 2005 se sanciona la ley 26.061 que crea el Sistema Integral de Protección de Derechos. Y ahí yo quería detenerme en lo que es la protección o el sistema de protección en relación a niñeces, adolescencias y juventudes, que van a ser en este sistema el eje central de las intervenciones, sujetas, destinatarias de todas las acciones intersectoriales desarrolladas por programas del sector público y que también incluyen a organizaciones de la sociedad civil, bajo dos principios fundamentales, entre tantos, ¿no? Pero que es la corresponsabilidad, pero fundamentalmente la territorialidad de un Estado próximo en los territorios. Estas acciones se van a traducir en políticas y programas de inclusión social para y con niñas, adolescentes y jóvenes. Y en esta línea, como decía Germán, en esto de reconocer las tensiones de las políticas y programas sociales, consideramos que en el interior del sistema de protección integral de derechos, identificamos intervenciones que están orientadas a grupos considerados como vulnerables, y que contienen esas condicionalidades de las que hablaba Germán, y que sin duda María Ángeles va a profundizar también. Y en este marco, la asignación universal por hijo se encuentra orientada a la protección de este grupo como un programa de transferencias condicionadas de ingresos con rasgos similares a otros implementados en el resto de la América Latina. Bueno, sin adentrarme en la cuestión de las condicionalidades, como decía, que seguramente María Ángeles va a abordar luego, estas condicionalidades desde el enfoque de derecho, de esta mirada de estándares, de no regresividad, y al contrario, de ampliación progresiva de los derechos, la cuestión de las condicionalidades desde este enfoque deja en evidencia el carácter injusto, por ejemplo, en la conformación de la organización social del cuidado, por cuanto asigna a las mujeres madres, quienes bajo programas se les asigna la responsabilidad del cuidado de niños y niñas y de la carga de lo que son las responsabilidades en materia de salud y educación. Avanzando un poco más acá en el contexto, digamos, en diciembre de 2015, cuando asume el gobierno de la Alianza Cambiemos, la política social se modifica sustancialmente, resaltando la focalización como un mecanismo de contención social, desvaneciéndose la perspectiva de derechos que había orientado a las políticas públicas en la etapa anterior, aún con estas contradicciones que mencionaba. Y en este marco, la asignación universal por hijo se mantiene, pero cae o carece de la posibilidad de brindar ese bienestar y protección social a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que había logrado ese alcance en años anteriores. Particularmente la asignación, para lo que es la asignación universal por hijo, que integra el sistema de seguridad social, nosotros identificamos en el sistema de protección integral ciertas limitaciones que están vinculadas, identificamos limitaciones en relación a nuestros campos de estudio, a nuestros campos de indagación. Por ejemplo, limitaciones en este programa de transferencia condicionadas de ingreso en torno al cuidado, por ejemplo, por parte de un solo progenitor, progenitora, progenitore del niño o niña que no sea titular de la asignación. Bueno, relevamos restricciones para garantizar su cobro, o también limitaciones
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, que son aquellos que se encuentran con medidas excepcionales de protección en instituciones de abrigo. Advertimos que son escasas aquellas intervenciones judiciales o de los organismos de protección para el cambio de titularidad en el cobro y que la asignación se deposite en una cuenta judicial que garantice luego el acceso a ese niño, adolescente o joven a esa asignación en tanto derecho, ¿no? En tanto derecho adquirido, y también para una población específica que transita por el fuero penal juvenil, que desde distintas investigaciones de centros de estudios e interdisciplinarios identifican trayectorias que denotan dificultades en el rendimiento educativo y bajos niveles de consulta también en el sistema de salud. También la situación se agrava para el caso de asignaciones para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad, porque a partir de 2015 los cambios de esas condicionalidades para acceder a la asignación universal por hijo, que en ese caso se cobra, o sea, es un monto 3 veces más que el monto regular, se identificaron crecientes restricciones en el acceso a certificados de discapacidad, especialmente barreras de acceso a turnos médicos o a juntas evaluadoras. Entonces pensaba desde una perspectiva de derecho y en relación a la protección social, digo, bueno, ¿qué cosas efectivamente el Estado pretende garantizar en Argentina? Bueno, el Estado en Argentina garantiza la educación pública, que es obligatoria, garantizando la educación inicial, primaria, y bueno, secundaria y ciclo en medio, con todas las dificultades que podemos identificar, y la educación pública universitaria, y también la salud pública. Entonces, en ese sentido, la creación o la implementación de la asignación universal por hijo como un programa masivo, más allá de sus límites, consideramos que es un gran avance, o fue un gran avance. ¿Cómo se ha ido ampliando el sistema de protección? Bueno, a la Argentina viene en una gradualidad en la cobertura con el sistema de asignaciones familiares, con el IFE, el salario anual complementario, el programa Hacemos Futuro, dentro de un sistema de protección social más amplio, con una perspectiva de integración que va acompañado con la salud pública, con la educación pública, con las políticas de empleo, pensando en empleo en un sentido amplio. Entonces, pensaba en la última pregunta, no me acuerdo bien cómo estaba formulada, pero, o en la anteúltima, perdón, en relación a cuál es el horizonte o cuáles son los desafíos, y pensaba que resulta necesario que la asignación universal por hijo, más allá de las discusiones en torno al ingreso ciudadano, ¿no? Pero bueno, en el caso del programa de transferencia condicional, que es el tema que nos convoca y que nos une en este proyecto de fortalecimiento, que la asignación universal por hijo recupere y profundice la articulación con otras políticas públicas que antes sí había, en años anteriores sí había más articulación, atendiendo que es necesario un sistema integrado de protección social desde la perspectiva de derechos, porque entendemos que impactan en las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos, impactan en las condiciones de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas. Así que, y bueno, y particularmente también la necesidad de robustecer el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre todo en las limitaciones que puntualizamos, y también para ampliar progresivamente y no más regresivamente el acceso a derechos. Bueno, por ahora eso, no sé, Marian, si querés seguir. Sí, gracias, Agus y Germán, por la introducción y por los aportes súper interesantes. Gracias también por la invitación. Celebro la posibilidad de participar de estos espacios de intercambio y de construcción colectiva, que más en este escenario, ¿no? El objetivo de mi exposición tiene que ver con compartir con ustedes aquellas implicancias o transformaciones que tiene la asignación universal por hijo, específicamente en el campo de la educación en Argentina, ¿sí? Como ya mencionó Germán y Agustina, la condicionalidad educativa, al igual que la condicionalidad de salud, son parte de lo que es este programa de transferencia condicionada, ¿sí? Y para eso voy a
tomar dos puntos de análisis. O sea, por un lado, cuestiones que tienen que ver con aportes muy valiosos que realizan investigadores especializados en la temática y que evalúan los impactos que tiene esta asignación universal por hijo en el sistema educativo argentino. Por supuesto que no voy a hablar en términos generales del sistema educativo argentino, uno porque presenta características particulares, sobre todo vinculadas a dimensiones geográficas y territoriales, pero sí voy a tomar los datos preliminares de mi trabajo empírico, que es parte de la investigación que estoy desarrollando en el marco de mi proyecto de tesis doctoral, y que tiene que ver con las trayectorias educativas de jóvenes en escuelas secundarias de la ciudad de La Plata, esto es provincia de Buenos Aires, ¿sí? Escuela secundaria es lo que ustedes llaman en Chile la escuela media, ¿sí? El estudio de las trayectorias en este tipo de investigaciones nutre todo lo que tiene que ver con los análisis referidos a los impactos que tiene la política pública inclusiva, en este campo la política de educación inclusiva, porque rescata esta dimensión más que nada simbólica, de lo subjetivo, de las vivencias, de las experiencias, en este caso de jóvenes, que tiene que ver con, sobre todo, cómo se hacen cuerpo estos programas, ¿no? No solo en estos jóvenes y en estas familias, sino también en los agentes que forman parte de las instituciones, como es la institución escolar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me gustaría compartir con ustedes, y en relación a lo que Germán y Agustina plantearon, tres aspectos importantes que tienen que ver, en primer lugar, con las características principales que asume lo que es el sistema educativo argentino y su vínculo con este programa. Como bien dijeron los compañeros, tiene que ver con un momento de la conquista de un enfoque de derechos en términos de política pública que vamos a reconocer en el periodo de 2003-2015, ¿sí? Que es lo que nosotros acá llamamos el periodo kirchnerista, en el cual empiezan a centrarse como objetivos principales de lo que es el sistema educativo la universalidad junto con lo que es la democratización, ¿sí? Ahí aparecen las políticas de inclusión educativas como varias, pero una de ellas es la asignación universal por hijo, ¿sí? En segundo lugar, en relación a lo que tiene que ver con los análisis con los que contamos de los impactos que esto ha tenido en el orden escolar, es importante hacer una salvedad, porque en términos de vigilancia epistemológica, los datos cuantitativos y las variables cuantitativas son sumamente importantes, porque nos ayudan a medir impactos, a pensar en las formas en que varían los porcentajes de asistencia en el orden escolar o de deserción, según edad, según género, según clase, según espacio o dimensión territorial, pero es necesario que acompañemos estos estudios más de sistemas estadísticos, de un enfoque relacional que nos permita de alguna manera acercarnos más a los desafíos o a los impactos que esto tiene en las mismas trayectorias y en la misma cotidianidad de los jóvenes, de las niñas, niños y adolescentes y familias que perciben este tipo de programas, ¿sí? Y por último, pensar estos desafíos, como decía la pregunta que comentaba Agustina, que presenta para el trabajo social este tipo de programa de transferencia condicionada, donde es importante pensar que la intervención del trabajo social, si bien tiene una dimensión material y asistencial que es sumamente importante en términos de conquista de derechos, también tenemos que pensar el lugar que asume el trabajo social en la planificación y en la construcción de esas políticas sociales, ¿no? Esta posibilidad de pensar una intervención en pos de lo que es la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco de estos tipos de políticas de inclusión educativa, ¿no? En ese sentido, cuando uno habla de lo que es el sistema educativo, obviamente está hablando en clave histórica, está hablando en clave situada. El sistema educativo argentino presenta diferencias con el sistema chileno, ¿sí? Lo que es la configuración y la organización estructural que tiene este sistema educativo, como bien comentaba Agustina, es un sistema público, ¿sí? De acceso universal y gratuito, es una política universal muy fuerte, la educativa en nuestro país, más allá de que uno después pueda discutir ciertas particularidades que se dan en las posibilidades o no de acceso, ¿sí? Pero nosotros contamos con un sistema público, universal y de acceso obligatorio y gratuito para lo que es el conjunto de la población. En relación a las transformaciones principales que se generan en el periodo de 2003 y 2015, la conquista de la Ley de Educación Nacional es la que ha posibilitado en el campo educativo expandir la obligatoriedad, ¿sí? En Argentina siempre tuvimos una obligatoriedad en lo que es el nivel primario, que es lo que ustedes llaman el nivel básico, ¿sí?
pero se ha dado una extensión a lo que es el nivel secundario, que es el nivel medio en Chile, que ha permitido una masificación, una masividad, ¿no?, de lo que es este sistema educativo, y a partir de estas políticas de inclusión educativa, como por ejemplo la asignación universal por hijo, ha posibilitado traer lo que algunos autores llaman nuevos públicos a la institución escolar, ¿sí? Estos sectores que históricamente habían sido expulsados, o estos sectores considerados desprotegidos, que esta asignación universal por hijo viene, ¿no?, con todo este objetivo de protección social. Desde ahí uno puede pensar en términos de lo que es el impacto de este programa en particular, considerando que hay más de 4 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que perciben en Argentina lo que es la asignación universal por hijo, ¿sí? Es un programa de transferencia condicionada que ha tenido una gran articulación con el sistema educativo, pero que se dé esa articulación con el sistema educativo es algo que ha sido posibilitado por la ampliación del enfoque de derechos que mencionaban Germán y Agustina, ¿sí? Esto ha posibilitado pensar en una política de protección que no solo acompañó las trayectorias de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes, sino que además ha modificado las condiciones de vida de las familias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los sistemas estadísticos, uno puede recurrir a lo que es el sistema de información de tendencias educativas de América Latina, o a CEPAL, o a UNESCO, que tienen varios informes. La asignación universal por hijo, ha garantizado disminuir los niveles de deserción escolar y ha aumentado la asistencia escolar, ¿sí?, de niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones que ahí uno puede debatir y qué es lo que ha garantizado esto, pero uno ahí puede pensar también en discusiones referidas a esta condicionalidad educativa que tiene la asignación universal por hijo, como comentaba Germán al principio. Para poder percibir lo que es la asignación, estas familias tienen que presentar lo que es una libreta en la que dan cuenta de que han cumplido con la asistencia escolar y el calendario de vacunación de sus hijos, ¿sí? En ese sentido, en el caso de no cumplirse, se retiene un 20% de lo que es el estipendio. En términos de lo que es el sistema educativo, el aumento de la asistencia escolar ha sido más que nada en jóvenes entre 13 y 17 años, que históricamente ha sido un grupo que era más dificultoso garantizar el acceso y también que permanezca en el ámbito educativo, porque por supuesto la idea no es solo que accedan, sino que permanezcan, que egresen, y que también en el caso de que quieran puedan continuar estudiando. Ahí uno puede discutir cuestiones que tienen que ver con la calidad de esas trayectorias, ¿no? Y ahí me parece que es importante pensar desde este enfoque relacional que digo, los desafíos, ¿no? Porque uno puede hablar de un montón de jóvenes que tienen acceso a este sistema educativo, un aumento de lo que es la asistencia escolar, pero ahí deberíamos preguntarnos, ¿no?, cómo recibe la escuela a estos jóvenes o a estos niños, si se acompañan esas trayectorias o no se acompañan, si se brinda esta educación de calidad, ¿no? Yo creo que ahí la intervención del trabajo social empieza a aparecer en términos de una gran fortaleza, ¿sí? Si yo tengo que referirme a lo que es el trabajo empírico que les contaba al principio, aparecen varias barreras de acceso o varias limitaciones, como llamaba Agustina, en términos de lo que es el ejercicio de derechos de estos niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, la cuestión de la dimensión espacial o territorial. Hay escuelas que se encuentran en lo que es la zona rural o muy alejadas de lo que es el centro urbano, y esto imposibilita no solo llegar a las instituciones que tramitan esta asignación universal por hijo, sino también el cumplir con la condicionalidad de lo que es la institución escolar, ¿sí? Ahí la variable de la dimensión espacial y territorial es muy importante. Otra es la cuestión del género, ¿sí? Estas jóvenes que retornan a lo que es el sistema educativo y participan del orden escolar, pero que por cuestiones de maternidad, o por cuestiones de cuidado de hermanos, ven limitadas las posibilidades de permanecer en el orden escolar, no porque la maternidad sea un impedimento para aprender, como dice Terigi, sino porque el orden escolar no está preparado para recibir esa particularidad, ¿sí? Ni hablar de las cuestiones que tienen que ver con documentación o con información. Me ha pasado de entrevistar a jóvenes, a un joven me acuerdo particularmente, que me decía: mi mamá hace 2 meses sabe que existe la asignación universal por hijo,
y es una gran ayuda para nosotros, y era un joven que pertenecía a un sector sumamente vulnerable, que tiene 16 años, y que hace un año que estaba en la institución escolar y que había tenido este retorno a la institución escolar. Ahí las cuestiones que tienen que ver con cómo se brinda la información y cómo se internaliza la información es muy importante. Hay muchas situaciones que se han dado de no saber la libreta que tenía que presentar, o dónde tenía que hacerla firmar, o quién era la persona que firmaba estas cuestiones referidas a la asistencia escolar, o al calendario de vacunación, ni hablar de las cuestiones más estigmatizantes en relación con la práctica que también aparecen, porque varias estudiosas del tema, y nosotros tenemos acá en Argentina a Laura Garcés, que ha estudiado arduamente lo que es esta temática de programas de transferencia condicionada, siempre sostiene de que antes de que exista la asignación universal por hijo, estos sectores desprotegidos ya enviaban a sus hijos a la escuela, ¿sí? Pero siguen operando estas lógicas, ¿no?, de condicionalidades, o a quién le preguntamos en qué gasta el dinero, ¿sí? Una cuestión que es muy discutida al interior de los programas de transferencia condicionada, y que también está bueno para reflexionar sobre la dimensión simbólica de lo que es la intervención profesional, ¿no? Estas fronteras simbólicas que, a pesar de los avances, continúan, ¿sí? Y que, como mencionan varios autores, también tienen que ver con cuestiones ligadas a la compasión, o cuestiones ligadas a la lógica de merecimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos esto en el marco de lo que es la intervención profesional, ¿sí? Yo creo que ahí el trabajo social tiene mucho para aportar, no solo en la dimensión simbólica, sino sobre todo también en estas cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento de esas trayectorias, de estos llamados nuevos públicos que retornan a lo que es el sistema educativo, y que tenemos que vincular más con cuestiones que tienen que ver, para mí, con la conquista de autonomía, ¿sí? Con esta posibilidad de preguntarnos, bueno, ¿cómo acompañamos esa trayectoria, ¿no? Si brindamos igualdad de oportunidades. Bueno, Dubet va a decir no son igualdad de oportunidades, son igualdad de posiciones, ¿no?, a nivel social. Pero bueno, son como discusiones muy interesantes, que coincido acá con lo que decía Agus. Hemos tenido un gran avance en términos de políticas de inclusión educativa. La asignación universal por hijo es un programa que celebramos muchísimo en Argentina, que ha garantizado estos niveles de protección social, pero es importante que continuemos interpelando, que continuemos reflexionando sobre este conjunto de dimensiones, sobre estas barreras de acceso, sobre estas limitaciones o alcances, y un poco esa es la invitación para este diálogo. Gracias. Bueno, ¿quieren que continúe yo un poquito más con los minutos que nos quedan? Claudia, ¿estamos bien con el tiempo? ¿Sí? Bueno, apunto si quieren a la pregunta, a la tercera, que era ¿cuáles son los desafíos de las políticas sociales que se presentan en contextos de crisis? ¿Les parece? Como para profundizar un poquito esa pregunta que había quedado por ahí un poquito con menos atención. Bueno, lo primero que hay que decir siempre es que entendemos a las políticas sociales como esas específicas intervenciones del Estado, esas intervenciones sociales que se orientan directamente, como decía Marian, a las condiciones de vida de la población, ¿bien? Y que expresan también esas condiciones de vida que son estructuralmente en Argentina y los países de la región desiguales, tanto en el acceso a la tierra, en la tenencia y en la distribución de la riqueza. Entonces yo creo que el desafío de las políticas sociales en este marco es doble. Por un lado, es justo lo que Marian estaba comentando hace un ratito, que es un desafío dentro de lo que se podría considerar la redefinición de sentidos que las políticas adquieren. Esto es, en contexto de crisis, pienso, por ejemplo, como estábamos abriendo el diálogo hace un ratito, en las reorientaciones de sentido en Argentina después de la crisis de 2001, bien, y en Chile también, y esa crisis de hegemonía neoliberal con una nueva capacidad de protección a partir del 2003 hasta el 2015 en Argentina, mediada por la AUH, en el 2009 por decreto, y que es inicialmente pensada como una extensión de las asignaciones familiares contributivas, un sistema previsional y un conjunto de políticas laborales integradas. Es decir, pensarlas dentro de un horizonte de sentido, si se quiere. Es decir, mediadas por esto que ya comentábamos hace un ratito, por programas de transferencia condicionada de ingreso, destinados tanto a la reducción de la pobreza como a la redistribución. O para hacer también un paralelo con algún país vecino, en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia,
la dimensión, la significación material y simbólica también que adquiere el bono Juancito Pinto para la primera infancia, la renta de dignidad para adultos mayores y el bono Juana Zurduy, que tiene algún paralelo, alguna similitud con lo que es la asignación universal por hijo en Argentina. Entonces, es eso, es empezar a pensar las redefiniciones de sentido que operan en los distintos cambios de proyectos políticos, y cómo esos proyectos políticos, que son proyectos políticos, sociales, culturales y simbólicos, materializan determinadas políticas públicas o políticas públicas sociales con ciertas dimensiones de sentido, con sus limitaciones, con sus alcances, y también con la esperanza simbólica que significa en términos de derecho la UH en Argentina. Bueno, y por otro, como para tampoco extenderme demasiado, es algo quizás muy básico, pero también hay que comentarlo, entender qué crisis atravesamos. Es decir, estamos atravesando una crisis de un estado de bienestar, de un estado social, una crisis en el marco de una pandemia global, una crisis por un proyecto hegemónico que en Argentina finalizó hace poco, y cuáles son las definiciones de sentido que operan en esas crisis, y entender muchas veces que también esa materialización de políticas no se efectúa de un momento para el otro. Y en el proceso de implementación de cualquier política, como así también en su diseño, la misma cantidad de técnicos, funcionarios de aquella, y la población inclusive que participa dentro de esas políticas, puede mantener un conjunto de representaciones sociales en torno a la UH, por ejemplo, o a cualquier política social, que difícilmente puede ser de un momento para el otro pensada en términos de derecho, bien, per se. También implica un proceso de elaboración y reinterpretación y apreciaciones de esas políticas. Bueno, creo que me extendí un poquito, pero pensando un poquito algo en relación a la última pregunta, lo que yo quería comentar es que el trabajo social, yo soy sociólogo, así que lo hablamos de manera interdisciplinaria, el trabajo social es un actor clave en el proceso de políticas, en sus distintas fases. Muchas veces lo asociamos tradicionalmente a la fase de implementación, pero también en su diseño, en la ejecución, y en la evaluación de políticas. Siempre podemos pensar el desafío de entender en las prácticas cotidianas qué posiciones ocupamos como profesionales, esto ya hablándolo también de manera interdisciplinaria, dentro del campo. Y qué es lo que se juega en el campo, y por eso mismo trabajar un enfoque o una perspectiva de ejercicio continuo de reflexividad, es decir, pensar cuál es mi posición en relación a mi equipo de trabajo, en relación a todos los actores involucrados de la política social, y entender que muchas veces nosotros implementamos las políticas al margen de un marco discursivo que esté vigente. Es que necesariamente esa batalla nunca la tenemos que dar por ganada o por perdida, porque en el día a día nosotros somos los que implementamos como gestores, como académicos, en procesos de investigación, como diseñadores, pero siempre como actores involucrados hay que involucrarse, ¿se entiende? No hay que dar una batalla por ganada si entendemos que tenemos el marco de derecho ya vigente, porque en el día a día debemos implementar esa batalla, y lo vemos mucho hoy día con el contexto de pandemia, que desnuda en algún sentido un conjunto de desigualdades estructurales en Argentina que necesariamente tenemos que salir a darle batalla, ¿sí? No me extiendo más, lo abrevo, lo corto hasta acá, sino damos espacio a las preguntas. Creo que a Agus le quedan 3 minutos. Soy un poco buchón, discúlpenme, pero Gabriela me está comentando Sí. que le quedan 3 minutos. Igual sigue Marian y después sigo yo en el orden de las preguntas que aparecieron en el chat. Bárbaro, perfecto. Creo que, bueno, no sé si respondí de alguna manera la pregunta referida a lo que es el orden escolar, pero voy a profundizarlo un poco más. Me parece que ahí preguntarnos cómo opera la asignación universal por hijo, cómo lo viven estos jóvenes o cómo lo viven estas familias, nos interpela como profesionales desde el lugar de empezar a pensar esta tensión tan paradojal y tan compleja entre lo que es la desigualdad y la inclusión, ¿sí? Yo creo que ahí hay mucho para continuar trabajando en esto de las inclusiones o integraciones excluyentes,
o nada, en el sistema educativo en particular sabemos que históricamente el orden escolar reproduce desde las desigualdades escolares, desigualdades sociales que se legitiman, ¿no? Yo creo que ahí, en esas cuestiones, tenemos que empezar a preguntarnos cómo repercute esto en la dimensión más subjetiva, en la dimensión más corporal. Yo creo que la cuestión de la estigmatización que yo mencionaba hoy en relación a la lógica de merecimientos o la compasividad, esto lo trabaja mucho Mariana Chávez en uno de sus últimos libros con otros autores en relación a lo que es la desigualdad, da algunas líneas para continuar pensando en términos de cómo nombramos a los sujetos de la intervención, de cuáles son los sentidos que orientan lo que es la intervención profesional, de cómo estas lógicas de merecimiento o de compasión no son casuales y se dan en periodos neoliberales que fragmentan socialmente, y que por ende repercuten en aspectos de su vida cotidiana. Yo creo que ahí, en la disputa simbólica y en lo que hace a la corporalidad, hay mucho para continuar trabajando en el orden escolar en relación a estos programas de inclusión educativa, pensando qué es realmente la inclusión, ¿no? Bien, sigo yo si quieren con una pregunta vinculada a lo que es la discusión de la distribución de la riqueza y de los impuestos. Bueno, en principio, economista no soy, voy a hablar desde el trabajo social, y tampoco desde, digo, no porque tenga amplios conocimientos en relación a esta cuestión. Justamente hoy María Ángeles mencionaba a Laura Garcés, que es trabajadora social de la Universidad Nacional de San Juan, y ella ha trabajado mucho en relación a lo que es los programas de protección social, y actualmente en los últimos debates en relación a lo que al ingreso ciudadano universal que se está discutiendo mucho en nuestro país, Laura Garcés decía que, o dice que en relación a la riqueza, digo, la idea de que la riqueza es generada por todas, por todes, hablando o recuperando lo que decía más temprano en torno a la organización social del cuidado, digo, el trabajo en relación al cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad que son emprendidos, son realizados por las mujeres, es trabajo que contribuye a la riqueza de un país y del mercado. O sea, la idea es que Laura Garcés dice, la riqueza es generada por todos y el mercado tiende a concentrar, entonces hay que pensar en políticas de redistribución. Como mencionaba hoy, en la Argentina hay una idea de volver o parecería que existe una idea de volver a pensar una integralidad o a construir un sistema integral de protección, y en este punto el ingreso ciudadano sería un ingreso universal, incondicional, preventivo, individual, que es un derecho de ciudadanía, se otorga a cualquier ciudadano independientemente de su situación laboral y familiar, a diferencia de los programas de transferencia condicionadas de ingreso. El fundamento tiene que ver con que una persona puede ser libre, o un cuerpo puede ser libre para participar políticamente si su existencia material está garantizada. Entonces, ya no se puede ligar el empleo a la seguridad social, y bueno, claro, se piensa en este ingreso ciudadano universal que esté ligado a una transformación de la política tributaria. Hasta ahí puedo decir desde mi lugar, y escuchando también a los debates y desde el trabajo social a Laura Garcés. Pero sí se está discutiendo, aunque esas discusiones se ponen en la agenda pública dependiendo del contexto político. Y en el contexto actual de pandemia,
muchos grandes sectores de la población, no tengo las cifras, accedieron al ingreso al IFE, y no solamente personas desocupadas o con empleos precarizados, sino también de grandes sectores medios. Entonces, no son políticas pensadas solamente para los sectores más pobres de la sociedad, sino también para un ciudadano que necesitaba de ese ingreso. Entonces hay un horizonte de fortalecimiento, de ampliación, de construcción de un sistema de protección integral, de seguridad, pero bueno, es un desafío y es una lucha colectiva. No sé si alguno de los otros compañeros quiere agregar algo más en relación a esa pregunta. Mariam. No, yo ¿Pues creo yo? que, porque seguía leyendo como la síntesis de preguntas que hizo Gabriela sobre los procesos históricos, sobre cómo esto opera en relación a lo que son las políticas. Yo creo que ahí estamos hablando de una dimensión universal y de la integralidad como una base fundamental. O sea, hablamos de una asignación universal por hijo, que impacta claramente en el ámbito educativo, por ejemplo, pero que también impacta en otras dimensiones en términos de lo que es el acceso a derechos, ¿no? Es esta posibilidad de pensar en un enfoque que permita una intervención integral, ¿no? Digo, una trabajadora social en una entrevista me decía, yo con el pibe en la escuela puedo hacer algo, ahora si el pibe no está en la escuela yo no puedo hacer nada, ¿no? Esta importancia de la institucionalidad, del lugar que asumen ciertas instituciones en la dimensión territorial, que un poco también tiene que ver, un poco no mucho tiene que ver con esta dimensión integral, el trabajo en lo territorial, en articulación con lo que tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Yo creo que esta posibilidad de pensar a la intervención desde una dimensión integral, ¿no? En corresponsabilidad, con un Estado que tiene la responsabilidad de garantizar estos accesos y este ejercicio de derechos es muy importante. Y en relación a lo que es la discusión de la renta básica universal o el ingreso ciudadano universal, que seríamos muchos y muchas muy felices de conquistarlo acá en Argentina, me parece que es un horizonte, como decía Agus, súper importante, porque no estamos ahí pensando en términos de condicionalidad, porque estamos llegando a otros grupos sociales. Hoy Argentina, si no me equivoco, si me equivoco corríjanme, tiene un 40% de personas en condiciones de informalidad, ¿sí? Laboral, que no están en el mercado laboral. Ahora, no quiere decir que no sean personas que contribuyen a la economía, sino que sus trabajos no son reconocidos como un empleo, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con el arte, o con la economía popular, entonces digo, ahí me parece que pensar en términos universales e integrales es lo más importante. Yo creo que con la asignación universal por hijo tendemos a una universalidad, ¿no? Sigue teniendo condicionalidades y sigue estando orientada a determinados grupos sociales, pero con este avance, ¿no? En términos de pensar en una renta básica universal, creo que estaríamos conquistando algo a lo que todos y todos aspiramos, pero bueno, necesitamos obviamente la voluntad política, que como dije anteriormente, la hemos tenido en algunos periodos de la historia argentina, como fue en el periodo de 2003 y 2015, y en otros periodos no. Así que eso, en relación a la universalidad y a lo que traía Agus. Bueno, creo que me quedan 2 minutos, ¿no, María? Claudia, nada, más que nada señalar esto para tender un puente también conceptual, que el ingreso familiar de emergencia en Argentina tiene el correlato chileno dentro de lo que es el bono de apoyo a los ingresos familiares, si no me equivoco, en el contexto de pandemia. Y sí, yo estoy de acuerdo con Marian y con Agustina, pero también hay que señalar estas formas, si se quieren, limitaciones a la hora de pensar el ingreso ciudadano universal o la renta básica, en el sentido de que muchas veces nosotros nos encontramos discutiendo más las condicionalidades de aquello que sería la renta básica universal o el ingreso ciudadano, más que de qué significaría el ingreso universal. Esto es pensar, si pensamos bajo una lógica de condicionalidades, ¿qué condicionalidad serían aquellos sujetos interpelados por esa política? En su lógica de habitantes, de ciudadanos, yo creo que la vara
está muy bien puesta, que también lo lleva adelante, que con una bandera también, inclusive que la lleva adelante Laura Garcés, es pensarlo como complemento del ingreso salario mínimo vital y móvil en Argentina, para que no alcance ese piso, y para que aquel sector o grupo social que se encuentre en vulnerabilidad o desocupado directamente, pensarlo como un ingreso y un piso mínimos de derechos, dentro de lo que sería un piso de protección social. Pero está bueno señalar esto, pensarlo que si nosotros continuamos reflexionándolo en términos de condicionalidades, bueno, ¿cuál sería la condicionalidad del ingreso ciudadano universal? Bien, lo dejo también como pregunta, como reflexión para futuros encuentros y diálogos. ¿Les parece? Por mi parte, creo que ya está. Y yo agregaría otra pregunta, que desde el trabajo social, ¿cómo aportamos a esa reproducción de las condicionalidades? O podemos aportar también a microresistencias o resistencias o luchas colectivas más grandes para trastocar esa cuestión de las condicionalidades y en una perspectiva de ampliación de su ciudadanía. Perfecto, estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, ha sido un diálogo muy interesante, nos han dejado con muchas ideas, inquietudes, dando vueltas en la cabeza. Yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan para agradecerles a todos, pero también para invitar a la audiencia que si hay algún comentario o reacción a las propuestas que nos han presentado el día de hoy Germán, Agustina y Marian, pudiéramos aprovechar estos últimos minutos para continuar con este diálogo de manera más directa. Reacciones, comentarios, ya no tanto preguntas, tal vez algún elemento interesante que contribuya a esta reflexión. Por ejemplo, yo tendría de entrada en lo que piensan y se animan los demás, dos elementos importantes que me parecen que pudieran ayudar. Por un lado, el concepto de crisis. Vivimos constantemente en América Latina enfrentando crisis. De hecho, cuando no es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis social. Ahora tenemos una crisis que se desata por una situación médica de salud y que tiene repercusiones importantes en el resto, digamos, de los sistemas globales. Y ahí, en esta idea de la continuidad de la crisis, o que somos hijos de la crisis, o que vivimos constantemente en crisis, se plantea entonces el tema de cuál es el papel, digamos, del Estado como ese actor fundamental que debería en algún momento sentar las bases de una estructura, una estabilidad que permitiera enfrentar de mejor manera las crisis. Y en ese sentido, rescato el tema del ingreso básico universal o la renta universal pensada como una estrategia que pudiera, de entrada, brindar una estabilidad o una mejor respuesta frente a estas eventuales crisis que cíclicamente estamos enfrentando cada vez con mayor frecuencia en América Latina. Y por otro lado, me parece que también transitar a esta idea de la universalidad incondicional tiene repercusiones muy importantes, no solamente en términos de la operación de un sistema de protección mucho más robusto, sino también implicaciones simbólicas y políticas importantes, porque estaríamos ante la posibilidad de la operación efectiva, digamos, del disfrute de los derechos sociales, más allá, por ejemplo, de los grandes avances que han tenido en Argentina respecto, por ejemplo, a la universalidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación,
estaríamos atendiendo a otro nivel, digamos, de derechos a los que los ciudadanos pudieran, por el simple hecho de estar en el territorio nacional, de disfrutar. Y eso tiene implicaciones importantes en términos simbólicos, en términos políticos y en términos sociales, que a mí me parece que ahí el trabajo social tiene en la punta de los dedos la sensibilidad y la posibilidad de aportar muchísima información sobre el impacto que eventualmente la transición hacia este tipo de programas y políticas pudiera tener en países como los nuestros. Así que bueno, no sé si hubiera alguien más que quisiera hacer alguna intervención para ir cerrando estos últimos minutos de este muy interesante intercambio que hemos tenido el día de hoy. Yo quería responder, completar una de las preguntas completar la respuesta a una de las preguntas que hacían referencia a de qué manera tenía un rol hoy el Estado frente a la pandemia. Y bueno, el gobierno actual en Argentina asumió en diciembre del 2019 y comenzó ya con un programa que es el Plan Argentina contra el Hambre, antes de que se desencadenara la situación de pandemia, ¿no? Y frente al contexto en el que se encontraba el país, ¿no? Donde los datos de pobreza e indigencia y todo lo que tiene que ver con políticas alimentarias implicaba ahí una intervención del Estado importante. Después el IFE que señalaba Agustina, que frente al contexto de pandemia tiene un rol fundamental y que acá aportaba Marcela, que alcanzó en julio a 8.900.000 receptores del IFE. Inicialmente se había pensado en el pago de una sola cuota y frente a la extensión en el tiempo de esta situación crítica sanitaria y el correlato que tiene en términos de trabajo, se sigue extendiendo y se sigue manteniendo con aportes del Estado. Es algo que además atiende a una situación laboral donde en Argentina el trabajo informal ya tiene un matiz estructural, donde vienen haciéndose eso, lo desarrollamos en la actividad anterior, que lo estuvimos planteando en esos términos, y frente a esta situación se está tratando justamente de proteger a esa población desocupada o esa población que hoy tiene sus ingresos sumamente afectados por la situación de pandemia y en el marco de lo que es el trabajo informal. Y además también se está llevando adelante un programa que es Potenciar Trabajo, que está unificando acciones previas y donde se está reconociendo, bueno, por un lado tratando de estimular lo que es la terminalidad educativa, la capacitación para el trabajo y la confluencia con lo que es el trabajo sociocomunitario, ¿no? Como un programa que es nuevo, que abarca o comprende intervenciones del Estado anteriores y que se están resignificando sus sentidos, ¿no? Que es un gobierno que inició, como decía, en diciembre del 2019 y a poco de empezar con un país devastado que dejó el gobierno anterior, en el que fueron con un matiz de políticas neoliberales que dejaron una situación bien complicada desde el punto de vista social, laboral, económico, que estuvimos también trabajando en la actividad anterior. Bueno, es el Estado presente, ¿no? El Estado con un rasgo de intervenir apoyando a la población en este contexto. Y el tema del ICU, bueno, es hoy un debate en cuestión, y los dos posicionamientos, ¿no? Un poco lo que señalaba Agustina y la reflexión última de Germán, hacen parte de los debates actuales en materia de políticas sociales.
actualmente en Argentina. ¿Mm? Bueno, Y la me verdad celebro. permiten, Sí, me sí. gustaría Dale, Marcela. hacer un comentario respecto de lo que introdujo la colega Claudia Campillo en relación a las crisis, ¿no? Y pensar un poquito si son crisis o tiene que ver con un estado de incertidumbres permanentes, un desasosiego, ¿no? Que se generan desde el proyecto neoliberal. Y entonces es cierto que las economías se han globalizado y que los estados no tienen absoluto control de muchas de las variables que permitirían, digamos, tomar decisiones o poder liderar algunos proyectos o concentrar y desarrollar algunas de sus decisiones. Entonces es un estado muy permeado a las inclemencias regionales, pero no sé si necesariamente, y es, digamos, una cuestión para la reflexión, uno podría hablar de permanentes situaciones de crisis, sino de una gubernamentalidad, de un proyecto más amplio, un proyecto neoliberal que se ha instalado como una forma de gubernamentalidad y que en todo caso, digamos, cada región, en cada contexto, en cada gobierno va tratando de modelar, remodelar y reconfigurar el aparato estatal y poder desarrollar un conjunto de intervenciones y medidas digamos, que particularizan o caracterizan esas intervenciones, ¿no? Un poquito para, por ahí seguramente después Agustina podrá explicar digamos, la continuidad de este ciclo de encuentros en el instituto, pero me pareció interesante lo que Claudia planteaba y nosotros venimos trabajando en uno de los proyectos de investigación tratando de situar algunas de estas intervenciones en este debate de gubernamentalidad, por eso lo quería traer. Felicitaciones a los expositores, excelente. Muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguna aportación que alguien más quiera hacer para ir cerrando ya nuestra Solamente conversación. esto, ¿no? Celebrar que podamos reunirnos aún en este contexto y poder estar compartiendo, generando estas miradas y estas distintas perspectivas y dándole curso a nuestro proyecto también, y que puedan estar participando estudiantes de posgrado y pensando y reflexionando en clave comparativa, ¿no? Sobre las políticas en la región, y bueno, también felicitar a los expositores. ¿No? Y agradecer, bueno, la invitación, y bueno, seguiremos la semana que viene con este intercambio. En relación a eso, Claudia, si me permitís, ahí pasé por el chat la página del Facebook de la Facultad de Trabajo Social, invitarles a todos el próximo jueves 3 de septiembre a las 16 horas, hora argentina. Nuestras compañeras acá del proyecto, Claudia, María Gabriela, Tali, van a dar inicio con una actividad, replicando esta actividad al segundo ciclo de diálogos del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, creado por la doctora Margarita Rosa Fagasa, y actualmente su director es el doctor Alfredo Carballeda. Bueno, vamos a tener el honor de compartir con Claudia, María Gabriela y Tali, coordinando, bajo la coordinación de Mariana Gabrinetti y Marcela Belurtas, el inicio del segundo ciclo de diálogos, así que les esperamos. Va a salir en vivo por el Facebook de la facultad, así que ahí ya les pasé el link. De todas maneras, ya mañana se lanza desde la facultad la difusión, así que replíquenlo nomás. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sí, estaremos nosotros también compartiendo y divulgando la actividad de la próxima semana para continuar con este diálogo en clave comparada, simplemente con el puro hecho de mostrarnos en su perspectiva de Argentina, a nosotros ya nos mueve, sobre todo ahora que estamos en un momento muy importante de reflexión y de diagnóstico en Chile,
a propósito de que muy pronto tendremos el ejercicio del plebiscito constitucional en octubre. Así que para nosotros ha sido un placer, un honor recibirlos, escucharles, agradecerles su participación, su disposición para compartir generosamente sus propuestas y sus análisis sobre la situación de los sistemas de protección social en Argentina. Y por supuesto que este es solamente un episodio más de esta colaboración que esperamos continúe y que genere frutos interesantes de aprendizaje y de crecimiento para todos los participantes. Agradecemos mucho su asistencia y dejo nada más la nota de que vamos a compartir la grabación de esta sesión para divulgarla, colgarla en todas las redes sociales de nuestro departamento, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y ponerlo a disposición también de ustedes para que esté disponible en las redes sociales de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Agradecidas todas por su asistencia, su participación, su generosidad, y con la promesa de vernos el próximo jueves y seguir esta conversación ahora en la clave comparada chilena. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo para todos. Abrazo fuerte. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Besos. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao. Nos quedamos un rato nosotros para despedirlos ya y todo. Que vayan a comer también. Sí, ya estamos como a las 9 de la noche acá. Sí, ya lo calculo. Sí, sabemos que No, podría pero tarde para ustedes, Germán, por pero muchas gracias. por la extensión de la jornada, ya te digo que yo ya me empecé a acostumbrar de a poco a estar tanto tiempo en la computadora, estar con tanta exigencia de reuniones, estar ya hablando del escritorio en la cocina, ya en el Sí, living está muy también. bien, pero yo les agradezco la buena disposición y creo No, que estuvo funcionó lindo. bien. ¿Cómo salió? Además nos pone a nosotros en un plano bastante clave para la próxima semana también. Ya nos organizaremos con Tali y Claudia para ir recogiendo los comentarios que ustedes han hecho y algunas cosas que quedaron pendientes en el chat, pero siempre pasa. Así que perfecto, Germán. Ya te liberamos para que te vayas a comer. Bueno, muchas gracias. Dale, Nos Claudia, si estamos quedan viendo. 2 minutos, ajustamos agendas porque ya no nos vemos tampoco nosotros. Voy a parar la grabación, si les Sí. parece. Sí, A ver, déjame ver de dónde. en el stop. Y